se ha sentido en estos días en el país por el retorno inseguro, como le hemos mencionado hasta ahora, a clases presenciales. En este contexto, ¿cierto?, EBEP, este espacio vinculante para la nueva educación pública, nivel inicial, ha organizado este conversatorio para poder reforzar, tener información y poder consolidar todos los argumentos, ¿cierto?, que se han presentado en un proyecto para poder evitar este retorno inseguro y que a cambio cumpla con todas las condiciones, características y seguridad que se merecen los niños y las niñas en todos los tramos. En este conversatorio en particular nos vamos a centrar en educación parvularia. Para eso, hoy día contamos con la presencia de queridas visitas. Nos acompaña hoy día Elia Molina. Ella, bueno, me imagino que varios y varias aquí ya saben quién es, ¿cierto? Elia fue ministra en su momento del segundo periodo de la presidenta Michelle Bachelet, ministra de Salud. Actualmente ella se desempeña como decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. También nos acompaña el día de hoy Sandra Muñoz y Mabel Galindo. Ellas son presidentas de APROJUNJI de las regiones de Aysén y de Los Ríos, que también nos van a acompañar desde la perspectiva ya pedagógica, ¿cierto?, in situ, de lo que está sucediendo con estas políticas de retorno. Y también nos acompaña Úrsula Ejes como representante de Corpade, también ahí ayudándonos con la información y una mirada desde las familias, padres y apoderados. La estructura es más o menos similar a la mayoría de los conversatorios. Vamos a ir dando el espacio a cada uno de las personas que van a relatar el día de hoy y luego se va a abrir un espacio para las preguntas. Ojalá pudiesen ir marcando con el icono de la manito en su pantalla. Si no lo saben hacer, nos pueden escribir ahí en el chat para poder ir anotando las preguntas que vayan surgiendo. La idea es que podamos acotar los tiempos que tiene cada participante porque las agendas son muy ajustadas y la idea es que podamos también brindar el espacio necesario a la conversación para que no nos quedemos con las ganas de haber escuchado alguna respuesta o de haber abordado algún tema. Les recuerdo entonces, antes de comenzar, por favor, mantener los micrófonos apagados y, bueno, les voy a dar la bienvenida y le voy a entregar el espacio a la doctora Elia Molina. ¿Cómo está? Está silenciada, a ver. Ahí reinicia el audio. Ya está. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar en... ¿Cuántos minutos me dijiste, Daniela, que tenía? 20 minutos aproximadamente, Ya, voy a relajados para poder conversar y con las preguntas. Voy a tratar de hacer más corto para poder... Les voy a tratar de poner en una panorámica de salud y de epidemiología lo que está pasando en Chile y lo que ha pasado en todo el mundo para poder contextualizar el análisis de volver a las aulas desde la educación parvularia hasta la educación superior, porque en el fondo la problemática tiene más o menos equivalencia en los distintos niveles. Bueno, lo primero es decir que estamos en Chile frente a parece que hay algunos micrófonos. Escucho un ruido. Lo primero es decir que estamos hoy día frente a una pandemia que es muy especial, ha producido una tremenda catástrofe sanitaria, social, económica, y desde el punto de vista de la complejidad que tiene en el ámbito de salud, tiene que ver con que, fíjense ustedes que el primer caso de COVID-19, que es el nombre de la enfermedad, se describió en China el 31 de diciembre del 2019. O sea que estamos frente a una pandemia que tiene 7 meses de vida. Y por lo tanto, muchas de las interrogantes que se generan con esta pandemia aún no tienen respuesta. Y cuando hay incertidumbre,
cuando hay muchas preguntas sin respuesta es cuando más tenemos que ser precautorios en la toma de decisión porque realmente no tenemos evidencia. Este coronavirus que produce el COVID-19, hoy día no tenemos ni vacuna ni tratamiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es evitar contagiarnos. La única medida 100% efectiva para no contagiarse es el aislamiento físico, al no haber vacuna, al no haber tratamiento. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que pasó acá en Chile? Chile llegaron los primeros casos en marzo. En abril llegaron a las comunas de más altos ingresos en Santiago, en la región metropolitana. Entonces, el alza de los casos fue lenta, lo que dio origen a un discurso muy exitista de las autoridades de salud, a unas conductas un poco aberrantes en términos de poner cuarentenas acá este otro lado no, en una comuna sí, en otra no, cuando en realidad no ha habido ninguna evidencia de que las cuarentenas dinámicas funcionen. Y en ese contexto, desde el principio, los técnicos comentamos que las cuarentenas, para que funcionen, tienen que ser bien precoces. ¿Por qué? Porque en la medida que usted tiene pocos casos, puede hacer lo que son los mecanismos epidemiológicos de prevención, de cuidado, de contención y de control de una epidemia, que es hacer testeos en la población, hacer trazabilidad de todos los contactos, es decir, hacer un mapa con todos los contactos que ese caso positivo tiene y aislar todos esos contactos durante 14 días para evitar que esos contactos contagien a otros. Para peor de males, esta enfermedad tiene un espectro sintomático súper complejo. El 50% solamente de los contagiados tiene síntomas. Del 50% que tiene síntomas, el 80% tiene síntomas muy leves. Solamente el 20% de ese 50% tiene síntomas graves. Frente a este cuadro epidemiológico muy complejo, hay que... Me está ladrando el perro aquí al lado. Sale. Frente a este cuadro tan complejo desde el punto de vista epidemiológico, había que ser muy, diría yo, tremendamente cuidadoso en el ámbito preventivo. Pero ¿dónde puso todas las fichas el gobierno? ¿Dónde puso todas las fichas el Ministerio de Salud? Fue en equipar los hospitales, en generar números más oferta de camas críticas, lo cual no está mal, hay que hacerlo. Pero no puede ser esa la única fortaleza que tenga un país para enfrentar una pandemia. Todas las pandemias o las epidemias, para llamarle epidemia, se controlan desde la prevención, desde el trabajo con la gente, desde la educación de la salud, desde la atención primaria y los municipios, que son quienes saben dónde están las poblaciones de mayor riesgo, de mayor edad, más hacinados, los hogares de ancianos, las cárceles, los hogares del Sename, la gente, los inmigrantes que viven de forma muy hacinada habitualmente. Solamente el nivel local. ¿Y qué pasó acá en Chile? ¿Y qué es lo que nos tiene probablemente complicado? Es el hecho de que no se consideró para nada el trabajo y el potencial de trabajo de la atención primaria, ni el de los municipios. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Que una vez que los casos pasaron desde estas comunas más de mejor nivel socioeconómico, pasan hacia las comunas de la región metropolitana, del sector occidente, norte y sur, se expande en forma muy, muy grande la pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente que las enfermedades, las transmisiones, los contagios no se producen al azar. Todas las enfermedades, todas, el 100% de las enfermedades y de los factores de riesgo son más frecuentes, son más graves, tienen menos respuesta al tratamiento en las poblaciones de más bajos niveles de ingreso y de educación. Entonces se dio lo que es la lógica de la inequidad en Chile. Entonces se focalizaron los núcleos
de mayor desarrollo de la epidemia en las áreas más vulnerables. Lo mismo ha pasado en las regiones del país. Lógicamente que el número más alto de casos está en la región metropolitana porque es la zona más poblada, dijéramos, y donde todas las comunas no tienen ninguna separación unas de otras. Una comuna, la acera norte está cuarentenada, la acera sur es de otra comuna y no está cuarentenada. Entonces, obviamente que acá había que haber tomado una decisión regional desde el comienzo, y en las regiones también, porque si bien el número de casos aparentemente no parecen tantos, pero cuando uno lo lleva a la incidencia por millón de habitantes, hay regiones que tienen tanto más que Santiago, que la región metropolitana. Entonces, creo que hubo un manejo centralista, hospitalocéntrico, donde obviamente no logramos controlar en su momento, porque cuando usted tiene 300 casos, usted puede hacer el control de esos contactos, aislar esos contactos. Cuando tiene 1000 casos ya es muchísimo más difícil, la logística es más compleja, los recursos que se requieren son mucho más. Entonces, hemos tenido, diría yo, resultados regulares incluso en el tema de mortalidad, porque si habilitar los hospitales era como objetivo fundamental evitar la mortalidad por COVID-19, la verdad es que nosotros también tenemos altas tasas de mortalidad por millón de habitantes por COVID, porque si bien las que se avisan en lo que dice el ministro todos los días en la tele, son los que tienen PCR positivos, pero la OMS ha dicho desde un principio que se consideran muertes por COVID-19 todos aquellos que han fallecido y tienen una PCR positiva, pero también aquellos que han fallecido con un cuadro clínico compatible, dado que epidemiológicamente durante todo este periodo de pandemia no han habido otros virus circulantes, no ha estado la influenza, ni el coronavirus, perdón, ni el adenovirus, ni el virus respiratorio sincicial, de manera de que cualquier cuadro clínico compatible tenía que considerarse COVID, y eso se hace en los informes que hace el ministerio en su página web, pero en lo que dice por la tele. Llevamos 16.000 muertos, es mucho. ¿Ah? Nosotros tenemos 18 millones de habitantes nomás. ¿Ah? No podemos compararnos en el número de muertos con España, con Francia, que tienen 80 millones de habitantes. Entonces, la verdad es que no lo hemos hecho bien. Yo diría que podría hoy día aplaudir que se equiparon bien los hospitales, pero eso tampoco refleja, eso tampoco se ha visto tan reflejado en los indicadores de mortalidad y de gravedad de los pacientes. Dicho eso, cuando estamos hablando de población escolar, de niños, se dijo al principio de que esto no le daba a los niños ni a los adolescentes. Parte importante los niños y los adolescentes se enferman también, mucho menos que los adultos y mucho menos que los ancianos y los pacientes con enfermedades crónicas. Pero sí son personas que concentran una carga viral, y está demostrado, lo demostró un estudio de la Universidad de Harvard, que los niños en términos de capacidad de carga viral para contagiar tienen más que los adultos. Eso por un lado. Y por otro lado, decir de que si tenemos claro que la única forma de evitar contagio es el aislamiento físico, cuando uno piensa en volver a las aulas, dice, ¿y cómo vamos a mantener el distanciamiento físico? ¿Cómo vamos a tener el espacio, la logística para que los niños puedan estar a 1,5 metros de distancia unos de otros? ¿Cómo vamos a evitar que se produzca aglomeración a la entrada y a la salida con los padres que van a buscar a los niños, todo lo que significa la locomoción colectiva que acarrea a esos padres, a esos niños? Lo que significa los profesores, las parvularias, en los colegios, la JUNAED que lleva los almuerzos, o sea, es una movilidad tremenda alrededor del aula.
no es solamente lo que está dentro del aula, sino que es toda la parafernalia que significa echar a andar las aulas. Y en ese sentido, la mayoría de los estudios han recomendado tratar de no volver a clases hasta que uno no tenga un control absoluto de la pandemia. Para tener un control absoluto de la pandemia se requieren indicadores muy específicos. Por ejemplo, que en el lugar donde se va a abrir un colegio, en los últimos 14 días no haya habido ningún caso nuevo. ¿Ya? Otro criterio es que aún habiendo algunos casos, el 80% al menos de los PCR positivos, todos los contactos se hayan identificado y se hayan aislado en un plazo no mayor de 48 horas. Ese es un criterio que no se cumple en ninguna parte que en Chile por ahora. Tampoco pueden haber lugares donde no ha habido casos en los últimos 14 días, pero puede que esos lugares habría que analizar muy claramente si tienen las condiciones para hacer el testeo. Como yo les decía al principio, esta enfermedad tiene solamente síntomas en el 50%. Por lo tanto, si usted solo le toma la PCR a los que tienen síntomas, a los que tienen fiebre, a los que van a consultar, usted está dejando fuera a muchas personas que no tienen tos, no tienen fiebre, no tienen nada y están contagiando. Por lo tanto, por eso se habla de testeo masivo. Ahora, a lo mejor uno podría decir, bueno, pero Chile no tiene los mismos recursos que Corea del Sur para hacer tanto PCR. Puede ser, pero entonces, si no podemos hacer testeo masivo en la población, tendríamos que hacer testeo al menos en las poblaciones que tienen mayor riesgo. En los pacientes que tienen enfermedades crónicas, cáncer, hipertensión, diabetes, que están tratados con inmunosupresores porque tienen alguna enfermedad metabólica, en fin. Y por supuesto los adultos mayores. Los adultos mayores no son los que más se contagian. De hecho, cuando uno analiza la casuística de los enfermos que han estado en respirador y en las UCI, el grueso está entre los 40 y los 59 años, no son ni siquiera los... Pero cuando el adulto mayor se contagia, tiene mucho más riesgo de agravarse y de morir. Esa es la diferencia. Por eso que tenemos que cuidarnos más los adultos mayores. Entonces, conocernos, ¿cierto?, para tener claro por qué es tan complicada la discusión de volver al colegio. Es verdad que hay muchas voces disidentes y distintas, unas que dicen que hay que volver porque los niños no pueden seguir en sus casas, porque la salud mental, y que no podemos que tienen que volver porque las madres no están pudiendo trabajar, que van a perder el empleo, que no hay quien los cuide en la casa, porque al desconfinar ya muchas madres tienen que ir al lugar de trabajo y no tienen donde dejar los niños. Hay miles de razones en pro de volver al colegio, pero cuando estamos frente a una pandemia, a una epidemia donde, vuelvo a insistir, no hay tratamiento, no hay vacuna, donde el distanciamiento social es la única forma de prevenirlo, no veo cómo en los lugares donde todavía hay un número no controlable de casos y donde no estamos haciendo el testeo ni el control en menos de 48 horas, se pueda de verdad correr el riesgo de tener brotes y rebrotes producidos, como le digo, por la incapacidad que van a tener los jardines infantiles y los colegios en poder mantener un protocolo demasiado estricto en términos de distancia, en términos de la comida, en términos del aseo, en términos del personal. Imagínense ustedes si los niños no van a poder estar cerca, cómo van a hacer las actividades educativas, dónde las van a hacer para poder tener tantos niños. Habría que decir, bueno, separemos en 4 grupos, entonces un 25% viene de 10 a 12, el otro 25% de 12 y así hasta el final de la tarde. Pero son cosas que son absolutamente poco probables de hacer y en ese sentido yo creo, y dadas las características que de tantas incertidumbres y de tantas preguntas que no tienen respuesta todavía, no sabemos tampoco si este virus se va a comportar igual como lo ha hecho en otras latitudes, en otros climas, en otras etnias. Por lo tanto, al no tener unas respuestas claras, lo mejor es cuidar a los niños, cuidar a los profesores, cuidar a los apoderados,
para evitar, ¿no es cierto?, daños mucho mayores, porque uno tiene que enfrentar ahí los temas de salud mental, los temas de encierro, los temas laborales, con la muerte, ¿ah? Con la muerte de personas. Ahora, gran parte de la problemática grave que ha tenido las familias tiene que ver con que para poder hacer frente a una pandemia tiene que haber un sistema de protección social y de ayuda a los hogares que sea rápido, que sea en tiempo real, cuando realmente se necesiten. En Alemania, por ejemplo, cuando todavía no llegaba ningún caso, ni uno solo, ya se había distribuido un sueldo extra a todos los alemanes para que pudieran quedarse en su casa y no fueran a trabajar, cuando no tenían ningún caso. Ellos no tuvieron ni siquiera que declarar cuarentena, les pagaban a la gente para que se quedaran en su casa y la gente obediente no salió. Es el país de Europa que ha tenido mejores resultados. Entonces, nosotros no hemos vivido eso, la ayuda ha llegado tarde, no es suficiente, no aborda todos los grupos que son susceptibles de requerir este apoyo, los bonos de clase media, las cajas, los distintos tipos de subsidios. Muchas personas, y justamente las que tienen más riesgo y las que tienen más movilidad, que son, ustedes saben que en Chile hay 2,5 millones de trabajadores informales. El trabajador informal gana el día a día. Si no sale a trabajar, no come. Por lo tanto, esos trabajadores son los primeros que deberían tener apoyo, pero muchos de ellos no tienen RUT porque son migrantes o están en una situación donde no califican para nada. No existen, no existen. Entonces, en ese sentido, como le digo, como decía no sé, un meme el otro día, o sea, si gano poco no califico, si gano mucho tampoco califico, porque hay todos unos límites. Y eso entonces ha hecho que esta epidemia no solamente sea una catástrofe sanitaria, sino que también una catástrofe social y económica. Dicho eso, yo creo que puedo dejar hasta aquí para que mis copanelistas puedan poner su punto de vista. Muchas gracias, doctora. Hemos tenido conocimiento de los altos riesgos, ¿cierto?, que implica el que las niñas y los niños vuelvan a clases, dado el traslado que se va a hacer de personas de una comuna a otra, muchos en transporte público. Eso también implica, ¿cierto?, que las familias también van a salir a trabajar, lo más probable. Pero poco hemos hablado acerca de los riesgos para la salud de las niñas y los niños el volver a un espacio. Usted, como dentro de su expertise, ¿cómo evalúa los riesgos que podrían correr los niños y las niñas al encontrarse en estos espacios, que son espacios cerrados, y qué complicaciones podría traer eso para su salud en un futuro? Porque hemos escuchado hablar de que hay secuelas que se presentan mucho después y que son difíciles de identificar también. Bueno, primero decirle que mucho de lo que se dice no es tan así, porque la verdad es que si hay algo que hemos podido constatar en esta pandemia, es que el número de expertos es infinito. O sea, todo el mundo sabe, muchas afirmaciones no tienen ninguna base científica, son producto de la observación, pero con pura observación uno no puede hacer juicio. Lo que se ha visto, ¿no? Se han muerto 25 niños en Chile por COVID, ¿ya? Por lo tanto, uno podría decir, comparado con 15.000 total, es un número insignificante. Yo creo que desde el punto de vista específico de la salud de los niños, yo creo que el riesgo es menor que en la salud de los adultos que rodean a los niños. Eh, no quiero poner la figura del niño como un transmisor de infección, pero sí es un vector que disemina porque se relaciona con muchas personas. Ahora, es verdad que 25 parecen pocos muertos, pero son 25 familias que perdieron un niño. ¿Cuántos perderíamos si estuvieran los niños en el colegio? No lo sabemos. Estados Unidos cerró el año escolar completo. En China lo mismo. En Francia se acabó el año escolar, lo dieron por pasado, porque a ellos les vino la epidemia en enero. Entonces, enero y febrero, y ellos terminan el año en julio. Entonces ellos ya en febrero, marzo dijeron chao, todos aprobaron, todos pasan de curso y se acabó. Siguen con actividades, pero muy pocas, y se cerró el año escolar. Entonces, ¿y por qué se cerró? Se cerró porque no sabemos exactamente cuáles serían las consecuencias.
y frente a y frente a la incertidumbre hay que ser absolutamente precavido, porque si uno tiene certidumbres de que va a tener una tasa de contagio probable de tanto, que no se va a morir ningún niño, pero no existe esa certeza, no existe. Y mientras no haya vacunas ni tratamiento, no podemos exponer ni a los niños, ni a los profesores, ni a la comunidad que los rodea, porque además no pueden mantener los protocolos, porque los protocolos que se exigen son distanciamiento, y el distanciamiento, conociendo las salas de clase, conociendo los jardines infantiles, son espacios reducidos, suficientes a lo mejor para los niños en tiempos normales, pero absolutamente imposibles de usar para tiempos de pandemia. Entonces yo le diría que muchas de las cosas que salen en las redes sociales y todo, no son tan ciertas porque no hay evidencia. Pero por lo mismo, si no hay evidencia, yo soy más precautoria aún. O sea, no Claro. haciéndole caso hay mucha fake news, también como le digo, hay muchas personas que no están en la salud pública ni en la epidemiología, que dan opiniones que son más bien intuitivas, que a lo mejor se va a demostrar que tienen razón, pero en este minuto yo no me atrevo a asegurar ninguna de esas cosas, pero sí decir frente a la pregunta sin respuesta, yo protejo al niño, a la familia y a los profesores. Hay un comentario que se repite mucho acá en el chat y que tiene que ver con la tosudez, está escrito el término, del ministro con insistir en la promoción del retorno seguro. La pregunta que le hacen en el chat es, ¿por qué no se escucha este tipo de argumentos para evitar que aumenten los contagios? ¿Por qué tan sordo ante esta realidad? Bueno, yo no tengo tan claro cuál es la obsesión por volver a las clases presenciales. Es verdad que las clases online han mostrado también las tremendas brechas de inequidad en virtualización, en muchos aspectos realmente mantener las clases online es todo un sacrificio para los padres, para las madres, para los hermanos. En muchas familias hay más de un estudiante o más de algún niño que acude a sala cuna, jardín infantil, colegio. Entonces, la brecha que existe entre los niveles de más alto ingreso y menor ingreso en términos de posibilidades reales de hacer una formación online relativamente buena, porque nunca va a reemplazar a lo presencial, por supuesto. También está todo el tema de la incapacidad de nosotros mismos. Ustedes no se imaginan lo que significó en la USACH. Estamos hablando de profesores universitarios, eh, se supone que son mediáticos, que se las saben todas. Sin embargo, hubo que hacer muchas, pero muchas horas de capacitación. Entregamos a los docentes y a los alumnos más de 6.000 computadores en total y tablets y todas las cosas, en préstamo, por supuesto, para poder trabajar con ellos, pagarles becas de internet a un tremendo porcentaje de niños, de jóvenes que no tenían buen internet o que por estar en su casa original están en el campo, en cualquier lado, porque los que vienen a estudiar a Santiago, muchos de ellos en este periodo de pandemia no están en Santiago. Entonces, bueno, por eso digo, y estoy hablando de un ambiente adulto, estoy hablando de un espacio de adultos. Entonces, pensar, ¿no es cierto? Y eso creo yo que el ministro, además que dice cosas súper descriteriadas, perdone que lo diga, pero el otro día lo escuché que decía, bueno, si se pueden abrir los colegios para votar, ¿por qué no se pueden Ujú. abrir para que vuelvan a clase? Yo le contesté al tiro porque yo soy súper tuitera, entonces le contesté inmediatamente que le dije, oiga, pero ubíquese, el plebiscito es por un día, son adultos. Claro. Se puede doblar o triplicar los lugares de votación para que en cada lugar haya menos gente. Si hablan los malls, ¿por qué no podemos votar? ¿No es cierto? Eso es así.
pero él Claro. hace unas analogías en cosas que no son comparables. Y a mí eso lo encontré como súper descriteriado, porque realmente una actividad que es todos los días, que es permanente, que con ir una vez, ¿no es cierto?, a estampar una raya en un papel, de verdad es una comparación bien tonta. Y no sé, pues mira, lo que pasa es que los ministros en general de este gobierno, si bien muchos pueden ser inteligentes, con posgrados, con todo tipo de banderas, sin embargo, les falta calle, les falta conocer la realidad, les falta entender cómo funciona la sociedad chilena en su masa, no en su burbuja, ¿no? ¿Ah? Entonces ahí yo creo que eh, imagínense ustedes que un ministro de salud diga que no sabía que los chilenos vivían tan hacinados. O sea, son afirmaciones que uno dice, pero ¿cómo? ¿Ah? Sí. ¿Cómo? Ahora, el ministro París sabe más porque ellos trabajamos juntos en el Sótero del Río, allá en Puente Alto, que es un hospital de población bien vulnerable, y siempre estuvimos cerca de la realidad. Pero yo creo que los ministros que son de los ámbitos de la economía, de la ingeniería, de todas esas cuestiones, yo estoy segura de que no han estado nunca en una junta de vecinos, ni conversando con gremios, ni con organizaciones sociales. Y la verdad es que si tú no has escuchado, si tú no has vivido, si tú no has sido parte de los procesos ciudadanos, es muy difícil que se conecten con la realidad. Muchas gracias. Nos queda una pregunta que nos hacen en el chat para poder dar el paso a las otras personas que nos están acompañando hoy día. Nos preguntan específicamente si se detecta un contagio en una sala cuna o un colegio, ¿se debiese cerrar el establecimiento completo? Absolutamente. Todo el establecimiento y todos los contactos, a no ser que el establecimiento tenga dos alas y un ala no se comunique con la otra, pero eso no pasa en ninguna parte, por los patios, si son colegios son los patios, siempre hay áreas de circulación. Claro, sí, si usted puede asegurar de que hay un grupo de personas que no tuvieron ningún contacto con este otro grupo donde está el caso positivo, uno podría cerrar por parte, pero en general la realidad es que una sala cuna circula el personal, circulan las profesionales, circulan los juguetes, circulan papeles, circulan lápices. Entonces la verdad es que la indicación es absoluta de cerrar por 14 días y hacer toda una desinfección y hacerle PCR a todo el mundo y hacerle seguimiento por 15 días, que es el periodo que abarca el periodo de incubación más el periodo de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Le agradezco en nombre de todas las personas que están participando el día de hoy. Aprovecho de comentarle que hay muchos comentarios positivos con respecto a su apreciación del contexto nacional, a su opinión también que ha manifestado a través de las redes sociales aquí y lo que hemos podido observar en los días anteriores. Así que en nombre de las personas que están escribiendo ahí también yo aprovecho de darles las gracias. Muchas gracias yo a ellos por leer. Lo único que trato, porque hay mucha gente que sabe harto en Chile. O sea, vemos montones de epidemiólogos, y de hecho el mismo consejo asesor del ministerio tiene gente de primer nivel. El tema es que es muy difícil comunicar bien los riesgos, ¿ah? Y ahí yo creo que le ha faltado al ministerio un buen asesor comunicacional para que la gente entienda. Yo le pregunto a muchas personas si entendieron y no entienden muchas de las indicaciones. Entonces creo que yo hago harto esfuerzo por hablar en un idioma y en un lenguaje que cualquiera pueda entender, de un niño hasta un adulto, no importa que en su vida haya entrado a un hospital, porque este es un tema ciudadano, no es un tema científico. Claro. Nuevamente entonces le doy las gracias. Nos quedó una pregunta, pero vemos si podemos dejar el espacio para
para contestarla un poquito más adelante, que tiene que ver con la capacidad de atención en caso de que se reactiven los contagios. Mencionaban en el chat que, o no sé si me puede dar una respuesta acotada como para poder continuar con las demás compañeras que nos están ¿Cuál es la acompañando. pregunta exactamente? Exactamente, que si la capacidad de los centros de salud puede dar cobertura a niños, niñas y adolescentes que pudiesen ser contagiados, si tienen la capacidad de Sí, atención. yo creo que sí. Yo creo que sí, porque los que van a llegar al hospital son pocos, porque como le decía yo, entre el 50% que no tiene síntomas, el otro 50% que tiene síntomas, son muy pocos los que llegan a agravarse y a requerir una cama crítica. Por lo tanto, de hecho, como los niños se enferman menos, gran parte de las camas pediátricas se arreglaron para ser camas de adulto críticas. Ujú. Entonces sí, yo creo que no ha faltado capacidad, excepto por ahí por mediados de junio, cuando habían 6.000, 7.000 casos, donde habían colas de ambulancia en los hospitales esperando la cama crítica, pero fue pocos días. En general yo podría decir de que el sistema hospitalario ha dado el ancho. Muchas gracias. Bueno, desde la mirada entonces médica, ¿cierto? De una expertise más clínica. Ahora vamos a pasar a la mirada ya de quienes están trabajando en los centros educativos. Voy a invitar a Sandra Muñoz, que no la veo. Si me puede hacer una seña, porque tengo mucha gente en la pantalla, entonces no sé si está por ahí Sandra Muñoz. Sí, sí, está conectada. Espera un ratito. Ya, Hola, aquí presidenta estoy. Projunji, ¿cierto? De la región de Aysén. Y también voy a aprovechar de presentar a Mabel Galindo, que ella es presidenta Projunji de la región de Los Ríos. Hola a todas y a todos, si hay por ahí un todo. Al igual que en el resto del mundo, educadoras, profesores, profesoras, técnicos de la educación parvularia, educadoras, padres y estudiantes, nos encontramos preocupados por el llamado a un retorno inseguro a las aulas de clase. APROJUNJI no está ajena a esta preocupación, ya que la única forma segura que se considera para un retorno es la existencia de una vacuna que aún está en investigación en varios países, lo que significa que por el momento no contamos con ella en un periodo corto. APROJUNJI Aysén forma parte de la Coordinadora Social de Educación, integrada por centro de padres, centro de alumnos, profesores, directores. Aquí me mandaron la gente de BEP, de ahí de la Cosa de asociaciones Blanca, gremiales. me mandaron Y lo que nos une a todos nosotros es el cuidado, es el proteger la salud, la vida de nuestros niños, niñas y estudiantes. Porque tenemos claro que la vida y la salud es lo primero. Por eso no compartimos la idea de un retorno inseguro. En nuestra región hay nueve colegios que han pedido autorización para abrir las aulas, más 2 jardines infantiles Junji. 9 colegios de 59 que hay en la región. 2 de ellos son jardines Junji, uno clásico y un jardín alternativo que es un familiar, ¿ya? De las comunas de Puerto Cisne y de Puerto Gala. ¿Por qué no estamos de acuerdo? Porque el virus existe y es real, y las condiciones para un retorno seguro no se dan, por diferentes causales. Entre ellas están las características de los niños y niñas a quienes atendemos. Características de los niños que nos complica por el hecho de que hay una de las orientaciones para evitar el contagio es la distancia social, la distancia física. Nuestros niños aún dependen mucho de nosotros porque no han logrado el 100% del desarrollo de su autonomía. ¿Cómo vamos a hacer con un niño o una niña que tengamos que mudar, que tengamos que darle alimento? Un niño se cae, ¿cómo vamos a prestarle ayuda? Lo otro, ¿cómo le podemos pedir a un niño, a una niña que no comparta sus juguetes con sus amigos?
A esta edad sus aprendizajes son principalmente a través de la exploración, a través del compartir con sus amigos, donde ellos exploran los objetos y su entorno con todo su sentido, el tacto, el gusto. Los niños se llevan los objetos a la boca. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Habrá un adulto detrás de cada niño atento a desinfectar a cada momento? Además, el adulto va a tener una atención dispersa, porque va a estar atento a de desinfectar los materiales. Va a tener que estar atenta de que los niños mantengan la distancia, que no se junten. Además, va a tener que estar atenta a evitar los accidentes. Esta dispersión de atención que va a tener, que tiene que tener el adulto, lo va a someter a un estrés más alto del que ya le produce el ir a trabajar con el miedo de un contagio. Y no solamente se va a contagiar ella o el niño, sino que también va a llegar a su casa y va a contagiar a todo su grupo familiar. Otro factor de inseguridad son los kits que entregó el Ministerio de Educación, que no cuenta con la autorización del Instituto de Salud Pública, de acuerdo a comunicado del Colegio de Expertos de Prevención en Riesgo de Chile. Otro aspecto, que las medidas de prevención son incoherentes con nuestras prácticas pedagógicas, porque estas prácticas tienen que darse en un ambiente de acogida, de contención, de interacciones positivas. ¿Cómo se va a hacer si tenemos que mantener la distancia física? Lo otro que debemos favorecer entre tantos aspectos es el proceso de socialización, de compartir. Tenemos que fomentar la solidaridad. ¿Y de qué manera lo lograremos? Cuando cada niño tiene su set de materiales que no puede compartir con los demás. Lo otro son las improvisaciones de parte de la institución. APROJUNGI rechaza toda improvisación, porque con la salud y la vida de los niños, las niñas, la familia y nuestros funcionarios no se juega. El día 11 de agosto informan a los funcionarios de los jardines de Puerto Cisne y Puerto Gala que los días 24 y 25 retornan al trabajo presencial, en razón que no hubo visita previa por parte del equipo del equipo de dirección regional. Cuando van a capacitar a las funcionarias o hacer la inducción, se encuentra que el establecimiento su infraestructura está deteriorada, tiene filtración de agua por debajo y tiene gotera, ¿ya? Eso es a una semana de comenzar con la atención de párvulos. Otro motivo del por qué son inseguras las condiciones, porque hay contradicción entre las orientaciones que dan las autoridades de Junji con el protocolo. En el protocolo dice distanciamiento físico. ¿Y qué nos dicen ante una pregunta, ¿cómo consolar a un niño? Nos dicen que tenemos que acercarnos y consolarlo y contener. Otra contradicción. El protocolo dice llevar 3 mudas de ropa, pero la institución dice, si la familia no tiene para llevar 3 mudas de ropa, no importa. Entonces hay poca claridad y poca consecuencia y seriedad en esto. Con los niños no se juega, con los funcionarios tampoco y la familia tampoco, porque aquí no está en juego algo material, sino que es la vida, y la vida no se puede recuperar. Por eso nosotros nos preguntamos, ¿quién responderá ante el contagio de un niño o una funcionaria en el jardín infantil? ¿Es la institución o es la familia? Claramente nos queda claro que la institución delega la responsabilidad a la familia, porque cuando se le pide o se le sugiere a la directora o se le consulta si se le va a hacer firmar a la familia un documento donde ellos asumen la responsabilidad, nos dice que no es necesario, porque el llevar al niño al jardín es voluntario. Otra situación que
torna inseguro el retorno a las aulas son las condiciones y las características de estas dos comunas. Si bien es cierto, Puerto Cisnes tiene cordón y barrera sanitaria, es insuficiente. ¿Por qué? Porque los habitantes de ambas comunas vienen a Puerto Cisnes, vienen a Puerto Aysén, vienen a Coyhaique a realizar diferentes trámites. Y esas dos comunas son foco de COVID. ¿Ya? Hoy día tuvimos 5 nuevos contagios. Tenemos 10 casos activos. Y miren, hay un colegio que abrió, se comenta, no hay nada oficial, que uno de los contagiados forma parte de ese colegio. Puerto Gala está a 3 horas en barco de Puerto Cisnes. Tiene una población de 200 habitantes, tiene una posta rural atendida por un paramédico. Imagínense si hay contagio. Tienen que esperar que pase la barcaza, que es 2 veces a la semana, ¿ya? Puerto Cisnes cuenta con un hospital de baja complejidad donde los profesionales se van rotando cada 14 días. Y estos mismos profesionales de la salud de Puerto Cisnes hacen ronda una vez al mes a Puerto Gala. Nosotros nos preguntamos si Junji les dijo a la familia que serán ellos mismos, es decir, los padres los responsables de sus hijos si se contagian, porque la decisión es voluntaria. APROJUNJI no está de acuerdo con el retorno inseguro, y menos de probar los protocolos si es que resultan o no resultan con nuestros niños y niñas. Por eso nuestra propuesta es que el gobierno mejore las condiciones de los funcionarios de Junji, porque nosotros desde un comienzo no hemos dejado de trabajar. Estamos trabajando con nuestros propios medios, contratando bolsa, con nuestros celulares, nuestros computadores. El personal técnico compra material con su propia plata para elaborar material y enviarle a las familias. También para las familias mejorarle, porque la app del Jardín Junji se trabaja o se tiene acceso solamente si tienen internet, si tienen plata, y no toda la familia va a preferir conectarse a internet y dejar de darle alimento a sus hijos o hijas. Eso sería mi exposición. Muchas gracias, Sandra. Bastante claro, ¿cierto? Todas las barreras y dificultades que se presentan ante este retorno y la sensación de inseguridad. Por todo lo que tú mencionaste. No, en el chat, de hecho, nos comentaban de que en Puerto Cisnes es una zona de alto tránsito. Exactamente. Y que no se están solicitando documentos necesarios para hacer control sanitario, por lo tanto, evidentemente no hay control de la enfermedad en la localidad. Sí, Puerto Cisnes es un pasillo de los trabajadores de las pesqueras que están en los centros, en las islas. ¿Ya? Y también hay empresas que prestan servicio, que ellos, para abaratar costos, porque no tienen los recursos suficientes, evaden el cordón o la barrera solitaria pasando por entradas alternativas. Entonces queda en evidencia de que no tenemos seguridad desde las instituciones que debiesen brindarnos la protección, pero tampoco de la ciudadanía, que es responsable, ¿cierto?, de su propia salud y de sus niños y sus niñas. Claro, y las personas que vienen de esas dos comunas a Coyhaique después no están obligadas a hacer cuarentena. Muchas gracias, Sandra. Le vamos a dejar el espacio a ver, ¿dónde está? Mabel, que no la veo. Aquí. Mabel Galindo, ¿estás por ahí? Sí, ahí está la Mabel. Aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Mabel, presidenta APROJUNJI de la región de Los Ríos. Sí, y soy educadora de párvulos de profesión, ¿ya? Desde hace 3 semanas nos enteramos que en la región de Los Ríos los niños y las niñas sí van a ir primero, por lo cual hoy día inició un jardín infantil
antes que la enseñanza básica o la enseñanza media en esta hermosa región. Hoy abrió las puertas el Jardín Alcalito, ubicado en la península de Illahuapi, en la comuna de Lago Ranco. Este es un sector de alta dispersión geográfica. El jardín, si bien en infraestructura es un jardín nuevo y que puede contar con una excelente atención porque trabaja con técnicos, es un jardín alternativo y es de los únicos jardines alternativos que ha sido construido como jardín. Pero las personas de acá se movilizan a buscar sus víveres, a poder abastecerse a la comuna de Río Bueno y de Futrono. Río Bueno es la segunda comuna con más alto nivel de contagios de la región, ¿ya? Y ahora en Lago Ranco, el último contagio fue el 11 de agosto. Han tenido 8 contagios y el último que se encontró fue recién. Y también hay muchos de los contagios de Río Bueno, era porque trabajaban en una agrícola de Lago Ranco. Entonces, este tránsito se produce igual. Son personas que viven en un lugar paradisiaco, maravilloso. Los niños están bien en sus casas y es algo que no surgió desde el territorio, sino es algo que se les impuso a las personas para que se abriera ahí por ser la comuna que tenía menos cantidad de contagios y que había pasado un tiempo en que no pasaba un mes en que no hubo contagio en Lago Ranco, pero apareció uno. Según el reporte del 44 informe del MinSal del 21 de agosto, hay 1.077 casos acumulados en la región, lo cual representa un número de personas contagiadas considerable en relación a la población que es de 384.837 personas. Obviamente es un número menor a las otras regiones, pero nuestra población también es indudablemente inferior. En la región, en el Hospital Base de Valdivia, solo hay 3 ventiladores en pediatría, 9 ventiladores en UCI no COVID y 9 en UCI COVID. Esa es la cantidad de ventiladores con la que contamos. Y en la región hay solo un hospital regional. ¿Es importante priorizar la vida humana o la economía? Una vida es vital, es irreversible. Según el último informe del MinSal, al mismo al que me refería, el del 21 de agosto, hay 8.139 niños y niñas diagnosticados con COVID a la fecha a nivel nacional. Y tal como decía la doctora Elia, nosotros contamos con informes que de acuerdo a MinSal tenemos 41 fallecidos y de acuerdo a los reportes COVID tenemos solo 15. Entonces hay una diferencia abismante como para que nos cataloguen siempre como una comuna que vamos muy bien. Y no vamos tan bien porque acá no hay trazabilidad. La cantidad que se hace de exámenes es inferior a las 300 diarios. Y eso es muy bajo para la región. No obstante, existe la posibilidad también de tener niños subdiagnosticados, que también después a lo mejor nos puede explicar la doctora, ¿cierto? Porque puede existir una subnotificación en este rango etario, porque los síntomas son muy parecidos a un resfrío. Y si tal como decía la doctora no se agravan, uno como mamá no va a acudir al servicio asistencial a llevarlo, sino que le va a aplicar lo que siempre se le hace en estos casos. Por lo cual las familias han llevado mucho menor cantidad a sus niños a consultar y es cosa de averiguar la cantidad de niños que hoy día atienden, los SAPU, los ECOF o los CEFAM, son muy pocos. Y eso implica que los niños pueden haber niños contagiados que están siendo posibles vectores. Y no sabemos las consecuencias que esta enfermedad pueda tener a su futuro. Con la experiencia que tengo de educadora, no puedo concebir cómo poder implementar alguno de los protocolos de nuestra institución, recordando que nosotros atendemos a niños desde los 3 meses hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. ¿Cómo puedo enfrentar un retorno seguro, cierto, con un periodo de familiarización, para hacer un periodo de familiarización con niños que han estado 5 meses en su casa? ¿Cómo lo hago manteniendo el distanciamiento físico en este nivel inicial? Si ya ese desapego de su familia de origen va a ser difícil.
solo por la naturaleza de esta, sino porque contraviene con los principios pedagógicos, los lineamientos institucionales que venimos trabajando desde un paradigma humanizante. No lo puedo tocar, o sea, lo tengo que contener, pero no me puedo acercar. Los niños y las niñas requieren movimiento. El juego y la investigación es su forma de aprender innata. Hemos impulsado de que los niños y las niñas en nuestros jardines Junji puedan escoger sus materiales. Y hoy no lo podrán hacer. No podrían compartir, no podrían aprender de los otros o aprender con los otros, porque van a tener que ocupar solo ellos un tipo de material, después se tendría que desinfectar y después se le podría pasar a otro amigo que quisiera escoger. Hay gran cantidad de los niños que tienen gran cantidad de fluidos que son normales en ellos, que ellos emiten y por los cuales podrían también transmitir esa enfermedad. Y es imposible evitar un contagio, no podría sonarlo, no me podría acercar si llora, no podría tocarlo, secarle sus lágrimas, algo tan sencillo para nosotros y que es parte del quehacer pedagógico. Uno como educadora tiene que darle esa contención, tengo que acercarme a él para que ese aprendizaje pueda ser a través de un vínculo que sea positivo. La educación es asombrar en los encuentros y en los desencuentros, pero acá con estos protocolos siento que apuntaré más a que sean guarderías, más que a educar. Porque si bien una de las justificaciones de nuestro retorno es devolver por lo que los niños están viviendo sin tener estos aprendizajes, siento que en educación inicial no los puedo dar aplicando los protocolos. Y lo cual obviamente es necesario, ¿cierto? ¿Por qué se pone a los niños y a las niñas primero en la línea en vez de mejorar este trabajo remoto que estamos haciendo? ¿Cómo enfrentamos de mejor manera el trabajo remoto hacia la familia en estos lugares que son más alejados? ¿Por qué no nos proveen de esos elementos que nosotros podamos mejorar nuestro trabajo? Todo lo hemos solventado con nuestros propios recursos. Al abrir los jardines, ¿cómo enfrentaremos lo que ha ocurrido en cada hogar? ¿Nos prepararemos para trabajar técnicamente en las situaciones o seguiremos aplicando estos protocolos y como si nada hubiese sucedido? Volver como nada. No podemos tapar el sol con un dedo ni seguir escondiendo las cosas bajo las alfombras. Hay que hablar estas temáticas con los niños, hay que conversarlas desde la cercanía, desde el estar junto con los otros, cómo lo ha vivido, saber qué va ocurriendo. Por más pequeños que sean, igual van sintiendo. ¿Cómo los vamos a poder contener emocionalmente? ¿Se han preocupado de contener a nuestros equipos educativos? ¿Se han preocupado de apoyarlos para saber cuál es el temor al que ellos se van enfrentando? El equipo educativo de este jardín partió la semana pasada. Yo te diría que la contención que ha tenido es cero. Nadie se ha preocupado, todos se preocupan de que apliquen los protocolos, que lo sepan, pero los van a poder internalizar si ellas mismas no pueden enfrentar sus propios miedos. La gente lo va a asumir porque tiene un alto nivel de compromiso y tiene mucho riesgo de perder el trabajo. Yo puedo hablar porque tengo fuero. Muchas de ellas no son capaces de plantearlo porque tienen temor. Tienen temor a perder su vida, tienen temor al trabajo, a perder el trabajo. Y esa es nuestra realidad. Y la institución nos ha hecho cargo de esta educación emocional o de este apoyo de contención. ¿Se han preocupado de saber cómo están esas comunidades? ¿Qué siente el personal? ¿Han realizado una verdadera contención más allá de conectarse y enseñarle cuál es el protocolo A, B o C? Como a Projunge hoy nos preocupa y rechazamos, ¿cierto?, la prontitud de abrir estos jardines y salacunas en nuestra región. Esto ante el notable crecimiento del aumento de contagios en el país. Y hay muchos países, tal como lo dijo la doctora ella, ¿cierto?, que han tenido que retroceder en estos retornos graduales a la normalidad y las aperturas de los inicios de clase. Los niños que accedan a esto ya no van a recibir canasta de ayuda. Y eso es muy complejo. La OMS, ¿cierto?, nos señala que mientras no se cuente con una vacuna que ayuda a detener y controlar la expansión del contagio en la población, no es aconsejable exponerse a contraer esta enfermedad, porque lamentablemente tendríamos pérdidas de vidas humanas. Los niños pueden ser posibles vectores y pudiesen contagiar a algún familiar, si es que ellos no lo son. El personal técnico en párvulo, a cargo de estos jardines, porque este es un jardín alternativo, podrá tener la mejor de las intenciones, podrá poner la mayor atención
en aplicar estos protocolos que nos han llegado, ¿cierto? Pero ¿quién nos asegura que va a poder internalizar y va a evitar la transmisibilidad de la enfermedad? ¿Cómo se sentirán ellas si porque no pudieron limpiar un espacio? Porque al final pasan solo limpiando, solo desinfectando. Van a estar tan preocupadas y no tienen ni ellas esa contención. Que no existan casos confirmados en esta región no implica que no haya virus circulante en la zona, por lo cual se requiere de un control del estado de salud del personal, niños, niñas y familias, con la toma de un examen de PCR antes de iniciar la actividad, cosa que no se les ha hecho. Es lo mínimo que debiesen exigir las familias para poder retornar a esta atención presencial. Esto va a dar seguridad a la comunidad en donde se pretende iniciar esta apertura. Es una comunidad indígena. ¿Se ha trabajado con ellos? ¿Se les ha respetado en el entorno de su cultura? ¿O es una imposición que se les hizo? Entonces creo que es una forma de violencia que no corresponde hoy día, menos a estos entornos. La comuna del Lago Ranco es una de las comunas que tiene muchas comunidades indígenas y que yo creo que deben ser respetadas, deben ser escuchadas. La reunión recién con la familia se hizo el viernes pasado y hoy día parten con los niños. Para mí eso no es respeto. Y creo que ellos no se lo merecen. Se requiere destacar la voluntad de los padres para retomar las actividades presenciales, ya que asegura la continuidad de la atención remota de los que no asistan. Por lo tanto, son los padres los que hoy día, padres, madres, apoderados, a los que debemos acudir. Son ellos los que deben decidir, no una decisión que viene impuesta. Como funcionarios estamos atentos a los requerimientos de la comunidad. Toda consulta y proceso debe empezar y terminar en el trabajo conjunto con las familias. Son ellas las que deben decidir sobre estas determinaciones y no que tengan que proceder a procesos resueltos desde nivel central, en la cual le ofrecen cosas que pueden estar erradas. No se ha aprobado, se está experimentando con ellos. Nosotros trabajamos con la familia en Junji, tenemos política de reconocimiento y hoy día eso no lo estamos aplicando. Hoy día los estamos desconociendo. No estamos reconociendo sus saberes ni le estamos respondiendo a sus necesidades, sino que estamos respondiendo a las necesidades de otros. Consideramos que la educación inicial podrá retomar su labor en condiciones de asegurar plenamente el derecho a la educación y salud de los niños y las niñas, sus familias y trabajadoras de la educación parvularia. Y esto debiese ser cuando esté superada la pandemia, cuando existan. Nosotros acá tenemos universidades con alto prestigio. La Universidad Austral tiene harto prestigio en la parte de medicina. ¿Por qué no trabajar con ellos? ¿Por qué no escuchar a los expertos? ¿Por qué no escuchar a la ciencia? ¿Por qué hacer tanto oído sordo y arriesgar a lo más valioso que nosotros tenemos, que son los niños, las niñas y ese gran personal que colabora con nosotros? Eso. Muchas gracias, Mabel. Gracias por el mensaje tan sentido, ¿cierto? Que imprime la realidad que hoy día están viviendo ustedes como trabajadoras, como participantes de la comunidad, como educadores, educadoras, y como adultos responsables de vincularse con los niños y las niñas del sector, y de vincularse de una forma segura, ¿cierto? Y que brinde confianza. Si no, el proceso pedagógico no sirve de nada, si no tenemos un contexto que brinde seguridad y confianza. Le voy a dar el espacio antes de los comentarios para que pueda alcanzar a presentar Úrsula Egers, si está por ahí, representante de Corpade. Aquí estoy. Hola Úrsula, para que nos puedas comentar sobre la perspectiva que estaba manejando la agrupación de familias, padres y apoderados, porque desde la mirada de los padres y apoderados sobre esta situación. Sí, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos como Corpade de compartir estos espacios y visiones con actores, actrices tan importantes en el tema de educación. Bueno, saludar a todos y un poco tomando también lo que expresaba la doctora Elia Molina, Mabel,
Sandra. Claro, son diferentes enfoques, pero creo que finalmente apuntamos un poco a lo mismo, y desde Corpade para nosotros lo más importante, y desde el año 2011, es defender el derecho a la educación como un derecho humano, y también desde lo que estamos escuchando antes acá, hay otros derechos humanos que están en juego, o sea, el derecho de los trabajadores y trabajadoras a trabajar en un entorno seguro, a no exponerse, por supuesto el derecho a la vida, el derecho a la salud, y todos esos derechos, que son derechos humanos garantizados, son interrelacionados y son indivisibles. Entonces acá cuando nos ponen contra la pared, un poco forzando este retorno a la normalidad, un retorno seguro, que sabemos no va a ser seguro, o sea, escuchamos a la doctora Elia Molina, qué seguridad nos pueden dar a nosotros como madres y padres y apoderados de que no va a haber un contagio. Entonces, cuando nos ponen contra la espada y la pared, como se va a volver a clase y se impone, como estábamos escuchando antes, tal fecha y volvemos, ahí se está pasando a llevar muchos derechos humanos que el Estado debe garantizar y de forma simultánea, porque no es, ok, vamos al colegio y ponemos en riesgo la salud, bueno, entonces no, porque, o sea, aquí lo que debiese pasar es que en este periodo, que sabemos que es un periodo de riesgo, que sabemos que los chiquititos y chiquititas de la edad de la educación inicial, por sus características, especialmente de la edad, que todo es contacto, es descubrir, es abrazarse, es chupar, por esas mismas características, o sea, definitivamente no se puede volver a las clases presenciales porque es imposible, y de forzarse ese retorno claramente no responde al interés superior del niño y de la niña, responde a una política para que se vuelva a esta normalidad donde trabajadores y trabajadoras, que somos las madres, los padres, tenemos que volver a generar movimiento en la economía. Entonces, ¿quiénes van a pagar el costo de esto? Los niños, las niñas, los trabajadores y trabajadoras, los entornos familiares. En el fondo esto pasa a llevar a un montón de otros actores y sabemos que puede terminar siendo una catástrofe. No vamos a saber nunca, y ahí yo creo que un poco entendiendo lo que planteaban antes de quién se va a hacer cargo si hay un rebrote, si hay un niño o una niña que llegue enfermo, no vamos a saber nunca dónde se contagió. Lo que vamos a saber es que está enfermo y que probablemente hay otros 15, 20, 30 niños y trabajadores que están enfermos y de los cuales puede que 1, 2, 3, no sabemos, vayan a fallecer. Recién yo pensaba respecto a lo mismo, estas 25 vidas que se perdieron de niños que nosotros debemos resguardar y proteger, por cierto, el Estado con sus políticas públicas, perdieron la vida por esta pandemia, que equivale, por ejemplo, a 5 vehículos que tienen un accidente vehicular donde fallecen todos sus integrantes. Así de terrible es, pero para nosotros ya esto es un número. Este informe que antes era diario, donde hay tantos ventiladores, o sea, hay tantos fallecidos y hay tanto... no son números, son vidas humanas, son vidas humanas. En Nueva Zelanda tuvieron un rebrote cuando empezó de 4 casos y cerraron todo Auckland, toda una ciudad por 4 personas aisladas. Y acá parece que llevamos 15.000 casos activos, 16.000 fallecidos, y es como, es un número más, y seguimos, y ahora quieren volver, y todo parece que démosle en la marcha, y el costo, ¿quién lo paga? Lo pagan, obviamente, las personas, especialmente los sectores más precarizados, porque la gente que se tiene que mover más y estar más arriba del transporte público, la gente que de la clase trabajadora, los que tampoco se pueden quedar en la casa, obviamente, porque trabajan al día a día, o porque trabajan en la vía pública vendiendo sus productos. Entonces, realmente el costo lo vamos a pagar nuevamente, como se diría, que se entiende siempre políticamente, el pueblo. Porque las personas que tienen más recursos, o incluso aquellos colegios que son privados, que probablemente pueda ser el caso del ministro, que se imagina la educación como su realidad más cercana, quizás, unos colegios donde van 20, 25 niños y niñas por clase, jardines infantiles también reducidos, con espacios más grandes,
no es la realidad de la educación pública. 45 niños por sala en los colegios, 30 niños en jardines infantiles, NT1, NT2. Entonces, realmente, claro, las realidades son muy diferentes y, por cierto, nosotros también creemos que este gobierno no conoce la realidad de la mayoría de la población, de la clase trabajadora, por cierto, y eso a nosotros nos preocupa mucho, porque por el costo que puede tener, y claramente un niño enfermo significa una familia, un abuelito enfermo, un conductor de transporte escolar, etcétera. Entonces, nosotros, la propuesta que en el fondo tenemos es que ojalá esto se vea desde el derecho de los niños y de las niñas, derechos humanos, porque esta sociedad además nuestra sociedad es adultocéntrica, entonces tendemos a ver todo desde la perspectiva de adultos, incluso nosotros como apoderados, pero hay que bajar esto y de verdad poner a los niños primero. O sea, ellos no pueden decidir, somos nosotros quienes decidimos, y nosotros como también sociedad confiamos y elegimos a nuestras autoridades y creemos que ellos van a tomar las mejores decisiones. Y claramente hasta ahora este gobierno no lo ha hecho en el manejo de la pandemia. Los datos duros los entregaba la doctora Elia Molina, y realmente, bueno, no vale la pena repetirlos, pero sabemos, tenemos la certeza, porque incluso los rankings lo demuestran, que el manejo de la pandemia ha sido un desastre. Y entonces también lo que nos preocupa como apoderados, por ejemplo, es que se decrete la apertura de algunas lagunas de los colegios y se corte esta entrega de cajas de alimentos, que es el equivalente del programa de alimentación escolar. Porque también, si yo decido no enviar a mis hijos al jardín o al colegio, entendiendo que yo creo que es lo mejor, porque es lo más seguro, no voy a tener una ayuda que en estos momentos es fundamental para muchas familias, porque sabemos que hay mucha cesantía, hay muchas mamás incluso que han debido renunciar directamente a sus trabajos, que no están recibiendo sueldo, que tienen sus contratos suspendidos. Eso nos preocupa. O sea, debiese haber también la posibilidad de que quienes no asistan a los colegios, a los jardines, las familias tengan esa posibilidad de seguir teniendo el acceso a las cajas de alimentación y se mejore, ojalá, el sistema. Bueno, aquí está mi hija. Sí, mamita, sí puedes. Perdón. Bueno, eso es, nosotros hablamos un poquito desde ahí, de que sabemos cuál es la realidad de la educación pública. En mi caso soy apoderada de un liceo emblemático, el Liceo de Las Tarrias, por partida doble, mi hijo mayor y mi chiquitita que está en kinder. Sabemos lo que es, sabemos cuál es la realidad, sabemos cuál es el estrés que viven educadoras y educadores, que ahora viendo el programa de retorno es todo limpieza, limpieza, limpieza y tomar medidas, y digo, ¿y habrán incrementado, nosotros pensamos, los recursos económicos o el personal para que también desarrolle esta multiplicidad de funciones? No. Entonces son las mismas educadoras que van a estar incluso con más trabajo enfrentando una situación de crisis y sumándole funciones que ya sabemos están bastante al límite, ¿no? Ujú. Entonces, pensar, ojalá si hubiese un retorno cuando sea el momento, con las condiciones de mayor seguridad, ojalá con inmunidad, con una vacuna aprobada, testeada y aprobada, también se hagan políticas públicas que apunten directamente a eso. O sea, si hay un retorno, tiene que haber personal adicional que cumpla funciones, por ejemplo, de aseo, o que implementen todos estos planes de retorno, y que obviamente no se puede hacer con los recursos que ya son escasos. Termino el tiro. Entonces, eso es básicamente nuestro llamado también, un poco es a ver esto desde una perspectiva, desde los derechos de los niños y las niñas. Entendemos que este ministro no se puede esperar mucho, pero la sociedad civil ahí sí tenemos bastante que hacer y presionar, porque no vamos a poner, sabemos que el costo es altísimo, no vamos a poner a nuestros hijos e hijas en riesgo. Básicamente eso, y muchas gracias. Gracias a ti, Úrsula, por compartirnos la mirada desde el punto de vista de las familias, padres y apoderados, que sin duda es muy relevante, tan relevante como de los equipos educativos, ¿cierto? Y desde las instituciones también que están prestando
educación hoy en día. Nos encantaría tener también la participación activa y la opinión de las niñas y los niños, que no se ha recogido hasta el momento. Tenemos las procesiones desde el mundo adulto, pero nadie le ha preguntado a ellos y a ellas qué ha significado estar en sus hogares estos meses. Algunos por primera vez han tenido la posibilidad de estar horas con sus familias, cosa que antes esas mismas horas las pasaban en las salas cunas, ¿cierto? En unas jornadas totalmente extensas de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y no nos hemos preguntado cómo va a ser para ellos esta desvinculación del entorno del hogar y volver a ingresar a los jardines infantiles o al kinder, al prekinder, ¿cierto? Y con estas nuevas condiciones que no le van a favorecer el vínculo con las personas que van a estar a cargo de su cuidado. Así que te agradezco también que nos puedas contar y contextualizar desde la mirada de las familias. Dejo el micrófono abierto al espacio para si algún o alguna representante de DEP nos quisiera hacer algún comentario para poder cerrar. La verdad, Dani, acá, Sandra López. Sandra. Saludarles a todos, agradecer la participación. Están presentes un montón de organizaciones que la verdad, de todo el país, organizaciones de padres, de apoderados, ¿cómo le llaman? De la Sociedad de Niños Asperger, también están participando. La verdad que agradecerles, esto ha sido bastante complicado, estos meses en donde de forma insistente el ministro plantea el retorno una y otra vez y tiene la palestra en todos los medios de comunicación. Nos parece un descriterio, evidentemente. No se puede retornar a las actividades presenciales en la educación inicial, no se puede retornar a clases, como bien lo han dicho, lo dijo la doctora Elia Molina, mientras no exista una vacuna, mientras no existan las condiciones de seguridad para el retorno, para las trabajadores de educación. Los protocolos no pueden ser planteados de forma unilateral ni a 1 o 2 semanas de la apertura. Hay que tener una gradualidad, una marcha blanca. Evidentemente hay situaciones que se cruzan, pero la vida y la salud de los niños, de las niñas, trabajadores y sus familias es y debe ser lo primero. Blanca, está levantando la manita. Blanca está silenciada. Todavía no. Blanca, activa tu micrófono. Ah. Activa tu micrófono, Blanca. No, parece que se cayó. Apretó el botón equivocado al parecer la Blanca. Sí, a ver. Aprieta el unmute. No, es que está... Ahí. No. Ahí está. Sí, Elia todavía está o se fue. No, ella se despidió. Ah, ya se despidió, porque me habría escuchado, me habría encantado escuchar su opinión de toda esta realidad que se plantea, pero a mí me pasa que con la argumentación que se da aquí de todos los actores, nosotros reafirmamos la postura de no al retorno seguro. O sea, aquí no hay ninguna opinión que vaya en contra de lo que nosotros estamos planteando, más bien los argumentos que se dieron hoy día nos permiten argumentar con mayores certezas el no al retorno inseguro. Y eso creo que es un tremendo aporte. Creo que la visión de la realidad de la institución que dieron las dos colegas es una realidad que hay que develarla. No puede ser que volvamos a un jardín y no se diga que todo lo que ustedes han dicho. O sea, eso es volver a un jardín, lo que ustedes están pasando. Y por lo tanto tenemos la tarea también como organizaciones de develar esa situación. Volver al jardín significa esto. Y eso los padres de familia creo que tienen que saber. Sobre todo lo que más me preocupa a mí, que el responsable va a ser la familia. La responsabilidad se la están entregando a la familia. El Estado y la institución no se hace responsable de nada porque es voluntario. Entonces, ese incluso podría utilizar un argumento jurídico para eso. Eso. Gracias, Blanca. Sí. Daniela,
Y también para las trabajadoras, porque Sí. la responsabilidad se pasa a cualquier situación. En el caso de Junji, como tienen que hacer los check-in, ¿no es cierto? Estar en el fondo velando, porque aquí se ha notado una realidad muy clara, jardines familiares que cuentan con poco personal, donde no hay personal de reemplazo, donde las licencias médicas no se reemplazan menos de 7 días. Por supuesto que es una situación que vulnera las condiciones. Si antes habían malas condiciones por esta situación, con esto se agrava. Y aquí claramente la responsabilidad también de muchas situaciones puede recaer en los funcionarios y funcionarias. Por lo tanto, en este sentido, creo que tenemos que unirnos con más fuerza. Sabemos lo que ha planteado Sandra y también Mabel, sé que representan completamente el sentir de las funcionarias, de las familias, y sabemos lo angustiada que están frente a esta situación porque son los primeros jardines que se abren y claramente esto viene muy rápido para todas las otras regiones que están con el paso 4. Así que en el fondo aquí tenemos que unirnos todas y seguir trabajando desde distintos ángulos, ¿no es cierto?, para impedir este retorno. O sea, el retorno es, sobre todo la denuncia, y hablarlo como ahora lo hacíamos con distintos representantes, sobre todo la denuncia hay que hacerla ya que este gobierno no escucha. Y creo que aquí no pueden seguir pagando nuevamente nuestras comunidades, que son las que tienen menos recursos, estos experimentos que están haciendo para retornar a la economía. Así que súper buena la participación y estamos contentas por eso, porque en el fondo el debate es necesario, hay que seguir discutiendo y la opinión de cada una en los lugares que ustedes están es relevantísimo, generar discusión, generar debate y poder difundir lo que se está haciendo. Hay mucha información, vamos a seguir trabajando, así que igual agradecerles desde a Projunji que participen en el, ¿no es cierto? Y con todo lo que estamos organizando esto, agradecer también este espacio. Ana Arce levantó la mano. Sí, Ana. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, agradecer por el espacio, interesante. Me presento, soy Ana Arce Busto, yo soy representante de Centros de Padres acá de la 8ª región de 4 comunas, de Concepción, Chiguayante, Florida y Hualqui. Y en realidad es solo una propuesta. Además participo en el grupo, en el movimiento civil No a la Vuelta a Clase, así que sí, ahí podemos generar mayores alianzas de trabajo. Me gustaría proponer algo que estamos haciendo acá desde los centros de padres, porque creo que es fundamental también que cada actor empiece a generar acciones que contribuyan al no retorno a clases presenciales, porque no podemos solo estar en conversatorios o entre nosotros y en realidad tampoco hacemos las presiones que debiéramos hacer cada actor en cuanto al plano que nos corresponde. Acá los centros de padres estamos trabajando una carta tipo que para que cada centro de padres la entregue a su director diciendo que no solicita el retorno a clases, para meterles presión, para no dejar ese flanco abierto, porque nosotros sentimos de que si hoy día nosotros conversamos y vamos a las cámaras de diputados, del Senado a exponer, tratamos de conversar con el ministro, subsecretario, enviamos cartas, le estamos dejando el camino abierto a lo que hoy día han hecho muchos Ceremis de decir, pero si yo tengo solicitudes de apoderados, tengo solicitudes de directores pidiéndome la apertura de escuelas y de colegios y jardines. Entonces, estamos haciendo ese llamado, cosa que empecemos a movilizarnos en cuanto a las labores que cada uno debiera cumplir según sus facultades. Súper. Eso. Bien. Muchas gracias, Ana. Nos piden si nos puedes dejar tu contacto en el chat para poder registrarlo. Sí, ni un problema. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿sí, Susana? Comentar de que nosotros como IBEP también participamos en la elaboración del proyecto que se hizo con los diputados, ¿no es cierto?, de la Comisión de Educación. Generamos este proyecto de no retorno, así que también estén atentos porque viene pronto la discusión y es importante el poder participar también de las intervenciones que se van a producir ahí. Esto yo creo que estamos esta semana distrital, la semana siguiente va a estar, yo creo que ya convocadas las sesiones para el proyecto, sobre todo está realizado
con la educación parvularia, porque hay dos proyectos, uno para las escuelas y uno que se elaboró desde EBEP, ¿no es cierto?, no retorno. Vamos a estar informando. Ana, una pregunta. Cuando ustedes son apoderados de colegios públicos, privados, subvencionados, particulares, ¿de qué tipo de colegios? Los que yo represento somos puros colegios públicos, somos Ya, y esa carta ustedes no han considerado también hacérsela llegar a los alcaldes. La idea es enviarla con copia al Ceremi, al Ceremi, al sostenedor y al director. Ah, ok, sí. Porque yo son los sostenedores al final los municipales. Exacto, porque lo definimos como sostenedor, porque si lo cerramos solo a alcaldes, por ejemplo, nosotros que pasamos a servicio local, nuestro sostenedor es el director ejecutivo. A mí me parece muy buena iniciativa porque esa es una evidencia concreta frente a las mentiras que dice el gobierno permanentemente. Sí, así que es súper importante tu contacto para eso. Muchas gracias. Y lo otro, lo que mencionaba la apoderada, estoy acostumbrada a hablar de apoderada, Úrsula, yo también participamos en las comisiones, entonces empezar a socializar, a mí me tocó enviar una sugerencia a esos proyectos de ley y a mí la verdad me importa que esto lo manejemos todos, no me interesa quedarme con mi sugerencia ni nada, ojalá que lo manejemos entre todos, porque cuando se dé la discusión, la idea es que sea la forma más democrática y más socializada posible. Así que también voy a dejar mi correo y a quien me solicite le puedo enviar las sugerencias que nosotros enviamos. Ok, muchas gracias. Señalar al respecto también en relación al proyecto, lo importante de ese proyecto eran dos cosas. Una, visibilizar de que la educación parvularia tiene consideraciones que son muy particulares, ¿cierto? Y que se habla de niños entre 0 y 6 años. Y lo otro, posicionar el no retorno en 2020, sino que hablar del 2021 en adelante. Porque eso era lo importante. Hoy día debemos parar el retorno. O sea, no podemos dejar avanzar el retorno. Ya se volvió en las islas, ¿cierto? Se está volviendo en la región de Aysén, en la región de los ríos, pero no podemos dejar que siga avanzando. Y para eso todas las organizaciones que estamos acá debemos de pronunciarnos en todas las vías, con cartas, como dice Ana, cartas en la Ceremi, cartas en la subsecretaría, cartas en la superintendencia, en las instituciones, en los sostenedores. Tenemos que presionar y para eso tenemos que estar unidos trabajando. Yo dejo la invitación abierta a todas las organizaciones que están acá a participar de nuestro espacio, del EBEP inicial. Necesitamos trabajar unidos y unidas para poder vencer a este gobierno criminal que lo único que hace es atentar contra la vida y la salud de todos los ciudadanos de nuestro país. Eso es lo que están haciendo. A sumarse entonces la invitación a hacer un trabajo conjunto para poder fortalecer, ¿cierto?, esta red de la educación pública inicial, porque no solamente es el deber o el derecho mercantil de las instituciones, sino que también es nuestro derecho como ciudadanos poder acceder a esta educación, pero también darle forma y darle vida. Así que tenemos que ser participantes activos. Ahí Ana está dejando los contactos, yo lo voy a registrar. Le doy las gracias nuevamente a Mabel, a Sandra, a Úrsula por habernos acompañado y habernos contado desde su realidad, y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Así que muchas gracias a todas, a todos y a todes por habernos estado acompañando. ¿Tú sí se pueden quedar, Sandra, o no? ¿Sí?